Toda mi vida me gustó el derecho penal. La realidad es que desde que era muy pequeño me di cuenta que tenía un talento muy especial para la materia. Siempre me llamó mucho el tema de las personas privadas de la libertad, ¿no? O sea, cuando defiendes a la víctima o cuando defiendes evidentemente al imputado. Entonces, toda mi vida me ha apasionado la materia penal, en la teoría del delito, cómo se llevan a cabo los procesos, el esclarecimiento de los hechos, la teoría del caso, las pruebas, o sea, el tema sobre todo de la incorporación, el desahogo de la prueba desde el sistema tradicional hasta el nuevo sistema, siempre me llamó mucho la atención. Y me di cuenta que tenía mucho talento para el penal desde que era muy pequeño. Desde muy niño me llamó mucho la atención el caso de Colosio y por supuesto no me tocó participar ni medianamente en él, pero sí me impactó mucho socialmente. Digo, yo tenía 7 años cuando eso sucedió, pero sí me impactó muchísimo todo lo que ocasionó. Entonces a partir de ese momento realmente me metí mucho en lo que es la materia penal, cómo se dieron las consecuencias, quiénes son los actores políticos y jurídicos que intervinieron en ese caso. Y a partir de ahí un sinnúmero de situaciones que hay los cuales sí he participado que han formado mi vida. Sí, en empresas muy grandes que nosotros tenemos la fortuna de asesorar jurídicamente, sí hemos detectado sobre todo temas de malas prácticas, que se llama coloquialmente compliance, ¿no? Entonces, si hemos podido detener a tiempo estas cuestiones que pudieran haber sido afectaciones millonarias para estas corporaciones, sobre todo por nuestros socios comerciales en los Estados Unidos y algunos proveedores que tienen tema en Europa. Entonces, efectivamente, sí hemos podido detectar a tiempo. Son pocos los casos, la realidad es que tristemente la materia penal evidentemente pues persigue hechos totalmente consumados, ¿no? Normalmente nosotros, si bien buscamos una cuestión preventiva para el asesoramiento de todos nuestros clientes, la realidad es que el trabajo del abogado penalista en el 99% de los casos es correctiva. Tristemente te diría que es esa situación. Sí, cada vez hay más la cultura en las empresas de la prevención, pero es muy menor en comparación con los casos de corrección. Bueno, lo que pasa que muchas de las empresas grandes, no todas están reguladas por comités internacionales, no todas tienen el área de compliance, no todas tienen el área de buenas prácticas, porque muchas empresas, inclusive sumamente exitosas, se encuentran en el mercado nacional, es decir, tienen un gran mercado, muy fuerte, pero es un mercado interno. Realmente las empresas que llegan a tener compliance son empresas que tienen transacciones internacionales y que tienen este comité de buenas prácticas, pero sobre todo con mucha tristeza te lo digo, de la relación jurídica, contractual e interpretativa de prácticas, pero hacia el exterior. Claro, por supuesto el compliance empieza de adentro hacia afuera en todo momento, ¿no? Pero realmente solamente se tiene esta praxis cuando se tiene relaciones comerciales internacionales en la mayor parte de los casos. No te digo que no hay empresas muy sólidas y muy sanas que solo tengan presencia en el mercado nacional, que no tengan compliance. Por supuesto que sí las hay, pero la realidad es que son las que tienen operaciones internacionales, son las que ponen punto a la atención en esta práctica en lo particular. Y entonces hay muchas empresas que no cuidan ciertas cuestiones internas y que les pueden conllevar a cometer ilícitos o que su personal cometa ilícitos no por voluntad, sino por una falta de prevención. Sí. Es una pregunta bien compleja. Es una pregunta bien compleja. Mira, desde el litigio te diría que es una herramienta fundamental porque los despachos que estén mejor preparados tecnológicamente, por cómo está avanzando el proceso en todas sus áreas, en una más penal, yo te diría que también civil, mercantil, familiar, la tendencia es a la oralidad, la tendencia es a las audiencias videograbadas, la tendencia es a la tecnología, la tendencia es al uso de los medios electrónicos cada vez más. Y la tendencia es a que la inteligencia artificial eventualmente va a poder tomar decisiones muy importantes, no como un fin, pero sí como un medio y como una herramienta para el juzgador para poder llegar a una determinación más justa, más correcta, más elaborada. Ahora, eso no quiere decir que la inteligencia artificial pueda sustituir la capacidad humana o interpretativa de un juzgador, porque lo que distingue al ser humano de la inteligencia artificial es el tema del humanismo por sí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Los valores, la moral,
el pulso que solamente puede tener un juzgador y no así una máquina, porque la inteligencia artificial finalmente no deja de ser evidentemente un conjunto de algoritmos que son llevados a cabo pues por evidentemente partes no humanas, en este caso máquinas, ¿no? Máquinas muy avanzadas, pero finalmente máquinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante diferenciar. Por supuesto que es una herramienta que usamos todo el tiempo, por supuesto que privilegiamos la tecnología, pero evidentemente sin dejar a un lado la capacidad humana que para nosotros es sumamente relevante. Siempre entendiendo que la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero sin embargo es un medio, no es un fin. Y por último, en el caso de la legislación, bueno, por supuesto que la inteligencia artificial podrá ayudar a los legisladores, evidentemente, a implementar estas reformas porque hay una máxima que muchas veces no la aplicamos, pero siempre debe ser así. El derecho se debe utilizar para servir a la sociedad y adaptarse a la sociedad, no la sociedad al derecho. Si entendemos eso, entonces sí será una herramienta muy importante para los legisladores. Mira, nosotros normalmente tenemos un sistema muy avanzado, no te puedo compartir quién nos lo realizó, pero donde nosotros tenemos una interpretación de la víctima, tenemos una interpretación del imputado, una interpretación del delito, de los abogados de la contraparte y cómo pudieran avanzar estas fases procesales. Es un programa bastante desarrollado que nos lo hicieron gentes muy especializadas de la UNAM y del Politécnico. Por cuestiones de privacidad no puedo mencionar nombres, pero y utilizamos mucho esta herramienta. Algo parecido a lo que ya hacen otras herramientas, como lo hace ChatGPT. No pretendo descubrir el hilo negro. Lo que sí tenemos distinto nosotros es que se le puede hacer un llenado de información a este tipo de sistemas y te arroja un algoritmo de cómo podrían resolver los jueces de acuerdo a la información proporcionada. Ahora, algo muy interesante de la inteligencia artificial es que el algoritmo va a cambiar de acuerdo a la información o a la desinformación que tenga. Esto nos permite a nosotros hacer una estrategia, una ruta crítica en pasos para poder determinar de la misma manera qué información queremos o no queremos que conozcan las partes que conozca el juzgador, evidentemente de acuerdo a lo que nos permite la ley de enjuiciamiento penal nacional, es decir, sin violar la ley, sí llevando la ley al límite, de evidentemente nosotros como defensores o en su caso como asesores, proporcionando sin faltar al derecho de lealtad, evidentemente no información falsa ni mucho menos, pero sí la información que nosotros queremos que se conozca, o por lo menos que se conozca con mayor énfasis, ¿no? Eso es bien importante. Y como defensores, bueno, pues ahí sí tenemos más amplitud, porque nosotros estamos en nuestro derecho, de acuerdo al principio de no autoincriminación, que se conozca lo más apropiado para garantizar los derechos, evidentemente, de nuestro defendido. Pero sí, por supuesto, que el algoritmo se va a nutrir de acuerdo a la información que le proporciones o no. Bueno, la inteligencia artificial debe de estar en todo momento, repito, como una herramienta. Siempre se debe de entender que jamás va a poder o no debe de sustituir al ser humano. No debe de sustituir los valores, no debe de sustituir a la moral, no debe sustituir a las buenas costumbres y jamás se debe pretender que la inteligencia artificial pueda ser más correcta o más exacta que un juzgador. Siempre debe ser como una herramienta, siempre como un apoyo didáctico, un apoyo jurídico, un apoyo técnico, pero bajo ningún supuesto pensar que la inteligencia artificial puede en algún momento sustituir a los intervinientes, tampoco hacia los justiciables, solamente deberá apoyar a las partes. Al momento en que la inteligencia artificial prevea que empiece a sustituir o que pueda afectar al sistema de justicia, en ese momento se deben de poner limitantes. Y eso es una tarea muy importante de las y los legisladores. Pues el derecho transforma realidades todo el tiempo. Hay que entender una de las muchas definiciones del derecho que a mí me gusta, que es evidentemente un conjunto de normas jurídicas que privilegia el bienestar social, el bienestar común, y que estas últimas tendrán carácter coercitivo y serán emitidas por la o las autoridades competentes. ¿No? Estamos hablando de derecho en general y luego del derecho positivo, que es lo que rige esta cultura mexicana, es la cultura del derecho mexicano.
originalmente que emana del derecho romano y ahora, bueno, ya tenemos una mezcolanza de diversos derechos, incluido el common law, porque hemos emigrado de sistemas tradicionales a sistemas mixtos donde se incluye la oralidad. Pero la condicionante es que sigue siendo un derecho positivo, entendiéndose el derecho positivo como aquel que emana de la autoridad competente. Y si entendemos esta parte, es fundamental lo que mencionas. Entonces, en ese sentido, el derecho sí podrá transformar en todo momento a la sociedad, porque la sociedad pues, se va a tener que regir por estas normas de carácter coercitivo que busca el beneficio social. Eso en primer término. Ahora, retomando la primera pregunta, ¿el derecho penal puede ayudar a la paz social? No solo puede, tiene que. Es uno de los principios fundamentales del derecho penal, entendiéndose que este último es un derecho público, es decir, porque el munus publicum, es decir, la exclusiva del derecho penal de la potestad, la tiene el Estado a través del Ministerio Público, ya sean las fiscalías locales o la Fiscalía General de la República. Entonces, entendiéndose esta parte, pues tendrá que ser la necesidad del derecho penal es contribuir a la paz social, como lo marca el propio Código Nacional, es decir, procurar que el culpable no quede impune y proteger al inocente. Esas son las máximas del derecho penal, por lo menos en cuanto a la ley de enjuiciamiento penal nacional. Ahora, más allá de la ley, yo te voy a dar mi opinión personal. El derecho penal el principio intrínseco del derecho penal es que cuando se comete un delito, entendiéndose delito por cuatro características, debe ser una conducta antisocial, porque va en contra de la sociedad, punible porque tiene una sanción, típico porque está tipificado en la ley, y antijurídico, porque va en contra de la legislación, es decir, se están violentando normas procesales. Entonces, cuando se persigue y se sanciona un delito, la máxima del derecho penal es separar de la sociedad a las personas que no saben convivir en la sociedad, para que la sociedad pueda ser armónica. Entonces, si el derecho penal separa a estas últimas, entonces sí se podrá convivir de manera idónea y pertinente en la sociedad. Entonces, sí, no solamente puede, tiene que contribuir a la paz social.